Bienvenidos a Interconecta Academy, tu canal para aprender y dominar Zoho. En esta clase vamos a trabajar con las reglas de flujo de trabajo. Si queremos automatizar un proceso dentro de Zoho Campaigns, nos vamos a dirigir al módulo Automatizaciones y desde esta pantalla principal nos vamos a encontrar con todas las automatizaciones que tengamos configuradas. Fíjense que aparecen en distintos estados. Podemos filtrarlas, podemos organizarlas por carpetas y cada una de los flujos de trabajo configurados, fíjense que se pueden clonar. En el caso de que estén inmovilizados o detenidos, se pueden cerrar. Si queremos crear uno desde cero, nos dirigimos al botón correspondiente y desde aquí vamos a poder seleccionar las distintas plantillas que tenemos preconfiguradas. Podemos elegir plantillas guardadas de otros workflows que hayamos configurado y además también la posibilidad de crear uno desde cero, ¿sí? De forma totalmente personalizada. Con respecto a las plantillas, están buenas porque nos van a servir como guía con respecto a algún proceso en particular, que puede ser, por ejemplo, una bienvenida e incorporación. Fíjense que tenemos una secuencia, por ejemplo, de bienvenida de 10 días, de maduración de clientes, tenemos plantillas para reactivación de clientes o retención, a partir también de la integración con el comercio electrónico. Podemos automatizar un proceso para el abandono del carrito o bien para seguimiento de compra. Y también tenemos flujos de trabajo condicionales que se van a activar, por ejemplo, en el caso de la instantánea, cuando se cumpla una determinada condición. O, por ejemplo, en el caso de por tiempo, se va a activar en algún momento determinado, o bien se puede configurar para que esta automatización suceda de forma recurrente, o me puedo basar en actividades también y que se active mi workflow cuando se realice una actividad específica, es decir, cuando, por ejemplo, el destinatario tenga un determinado comportamiento con respecto a la campaña enviada. Si queremos crear uno desde cero, vamos a flujo de trabajo personalizado. En este caso, test. Y creamos. Nos vamos a encontrar con un lienzo en blanco, ¿sí? Y con un panel lateral con 3 componentes distintos. Tenemos los activadores o disparadores, proceso y acciones. Los activadores me van a servir justamente como ese momento determinante en el cual se tiene que activar un flujo de trabajo. Proceso me va a servir justamente para poder organizar el proceso, poder distribuir, por ejemplo, mis componentes, poder segmentar, por ejemplo, el comportamiento, basándome, no sé si ante el envío de una campaña, puedo segmentar, por ejemplo, el flujo en distintas ramas dependiendo ese accionar del destinatario, si abre la campaña, si no la abre, si la omite, etc. Y en cuanto a las acciones, son aquellas que se van a disparar de forma automática, ¿no? Que se van a ejecutar cuando se cumpla el disparador. Son acciones que tienen que ver con la participación de los destinatarios, ¿sí? Productividad y acciones de Zoho CRM que me van a permitir enviar información a Zoho CRM desde Campaigns a Zoho CRM, o bien voy a poder crear también de forma automática una tarea en esta otra aplicación. Vamos a seleccionar en primer lugar entonces el disparador. En este caso yo voy a seleccionar una campaña de correo electrónico. En ese caso voy a seleccionar específicamente la campaña. Cuando sea entregada y yo voy a permitir además la entrada de todos los contactos que hayan recibido esta campaña. Voy a guardar. En este caso vamos a usar estos elementos que tienen que ver con el proceso. Vamos a basarnos en este caso en, por ejemplo, este componente que se llama, es un componente, en este caso un condicional, ¿sí? Sencillo. Fíjense que tiene dos opciones que tienen que ver con si se cumple o no se cumple la condición. Vamos a configurarla. En este caso, una vez que la campaña es entregada, yo me voy a basar en la actividad.
Si el correo electrónico, por ejemplo, se abrió y selecciono la campaña, aplico. Entonces, una vez enviada la campaña, si los destinatarios abren esa campaña, quiero que, por ejemplo, vayan a parar a una lista en particular. Y si no la abren, quiero que se les envíe una segunda campaña. En este caso me voy a basar entonces en la primera opción de si abren la campaña de correo electrónico. Vamos a decidir agregarlos, por ejemplo, a una lista y vamos a configurarla. Podemos seleccionar alguna de las que ya tengamos creadas o bien crear una desde cero. Por ejemplo, registros. Una vez entonces configurada la lista, vamos con la siguiente, con el otro momento de la condición, si no se cumple, digamos, ¿no? En este caso, si esto sucediera, yo dije que quiero enviarles una nueva campaña, ¿sí? De correo electrónico. Por ende, voy a elegir el de participación, alerta de correo, y vamos a crear el mensaje. Ese mensaje, ¿sí? Va a ser la campaña. En este caso, voy a configurar como en cualquier otra campaña, ¿sí? De correo electrónico, el tema, el asunto de la misma. Por ejemplo, no te pierdas estas promos, el preencabezado. Este curso es para vos. Guardamos. El remitente. Vamos a elegir un único remitente. Guardamos. Por último, nos queda elegir el contenido. En este caso voy a elegir rápidamente cualquier plantilla, por ejemplo, de newsletter. Vamos a elegir esta de aquí a modo de prueba. No la voy a personalizar. Y hacemos clic en siguiente. Una vez entonces personalizado, elegido el contenido de la plantilla, enviamos a revisión. Y una vez que lo hacemos, volvemos al lienzo. Vamos a, en este caso, unir nuestros componentes, activamos la respuesta en caso de necesitarlo y vamos a poder segmentar además aquí el comportamiento. Por ejemplo, tenemos todas estas opciones. Si, por ejemplo, nuestros destinatarios abrieron el correo, podemos también decidir qué hacer con ellos y si hicieron, por ejemplo, en este caso, clic en algún enlace, lo mismo. Finalizamos. Y de esta manera se va a segmentar la información, ¿sí? Entonces, aquellos que hayan abierto el correo, ahora lo que quiero es, por ejemplo, etiquetarlos. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, la asignación de etiquetas. Configuramos y elegimos la etiqueta correspondiente. Por ejemplo, en este caso, interesado en CRM, finalizo. Y aquí en aquellos que hicieron clic en algún enlace en particular que hayamos incrustado dentro de la plantilla, por ejemplo, al cabo de un tiempo, vamos a hacer clic en los tres puntitos y editar, por ejemplo, el momento. En este caso yo quiero que a los 2 días, por ejemplo, vamos a aumentar ahí. A estos registros, por ejemplo, los enviemos enviemos información de estos registros a Zoho CRM. Entonces, yo quiero que a los 2 días, inmediatamente después del tiempo de espera anterior y dentro de nuestros días laborales, guardamos, suceda alguna otra acción. En este caso, enviar datos a Zoho CRM. Vamos a configurar esto y fíjense que en este caso tengo que seleccionar la cuenta, ¿sí? Tiene que ser la misma que la de Campaigns, el módulo, por ejemplo, contactos y seleccionar en este caso la información.
Podemos actualizar los suscriptores existentes, enviar contactos nuevos o actualizar solo los contactos existentes. Vamos también a enviar contactos nuevos. En este caso, next. Tendríamos que hacer la asignación de campos. Por ejemplo, vamos con first name, que es el campo que nos falta. Y por último, ahora sí, por ejemplo, el móvil o el teléfono. Phone. Bien, una vez que mapeamos los campos, siguiente. Y podríamos agregar, por ejemplo, alguna acción adicional con respecto a algún campo. ¿Sí? Podemos especificar también el origen o no. Una vez que seleccionamos todo, guardamos y en este caso ya nos quedaría configurado nuestro workflow. Para terminarlo y para justamente garantizarnos de que los destinatarios no vuelvan a entrar a esta automatización cuando, por ejemplo, se les envíe esta campaña por segunda vez, por error o lo que sea, vamos a asegurarnos de que salgan del mismo, ¿sí? Una vez que completan el camino, estos destinatarios van a salir de nuestra automatización. En este caso, fíjense, yo puedo unir este cierre a un solo componente. ¿Cómo me aseguro de modificar eso? A partir de un componente del proceso, ¿sí? Acá vamos a usar el de solicitud combinada. Ahora sí, vamos a unir todos a este componente. Y una vez hecho, ahora sí, este otro al cierre del workflow. Una vez configurado nuestro proceso, vamos a, desde el engranaje, a configurar justamente los distintos criterios con respecto al flujo de trabajo y los contactos, ¿sí? Para contactos que han logrado sus objetivos, podemos habilitar el criterio de omisión o no. Y para los contactos que no cumplieron el objetivo, podemos no eliminarlos del flujo de trabajo o eliminarlos del flujo. En este caso, seleccionamos la primera opción, aplicamos y ahora sí, desde el más podemos clonar, eliminar, descargar esta plantilla como imagen, guardar la plantilla y una vez hechos los cambios, activarlo. Una vez activado, vamos a iniciar en este caso y ya nos quedaría activo nuestro flujo de trabajo que a su vez se puede ahora inmovilizar en caso de querer detenerlo, ¿sí? Y desde aquí nosotros vamos a poder tener un reporte de lo que va sucediendo. A medida que esta campaña se envíe y sea entregada a los destinatarios, cuántas personas han ingresado, cuántos, por ejemplo, han salido, ¿sí? del flujo, cuántos cumplieron el objetivo, cuántos fueron reinscritos, ¿sí? Y con respecto a la ruta, podemos escribir en este caso la dirección de correo electrónico y para realizar el seguimiento justamente de la ruta tomada por todos los registros o destinatarios a medida que se van justamente moviendo por el flujo de trabajo. Fíjense que en cada componente tenemos también un icono de información, ¿sí? Que nos permite ver todo lo que va sucediendo en cada uno de los componentes de nuestro flujo. Con respecto a los reportes también podemos ver un informe detallado, ¿sí? Y en este caso nos vamos a detener en el resumen, la vista del flujo, ¿sí? Tenemos información nuevamente general de la ruta. Nos podemos basar en los contactos que ingresaron, que salieron, etcétera, y en los mensajes, es decir, todos los correos que han respondido, ¿sí? En base a las campañas enviadas. Podemos ver las aperturas por hora, los filtros por estado y algún informe específico de los mensajes enviados. De esta manera entonces configuramos las automatizaciones dentro de Zoho Campaigns.